Recuerdo que, de niño, mi abuela solía contarme historias que me ponían los pelos de punta. Nos sentábamos en su pequeña sala, la luz amarillenta de una lámpara antigua apenas iluminaba el ambiente, creando sombras que se estiraban y encogían como si tuvieran vida propia. Había una historia en particular que me causaba escalofríos, aunque en ese entonces la tomaba solo como otra de sus tantas leyendas. Se trataba de una mujer que, según mi abuela, lloraba desconsoladamente en la estación de Valderas, una estación del metro en la Ciudad de México. Decía que su lamento era tan triste que quien lo escuchara no podía evitar sentir su dolor. Recuerdo cómo mi abuela bajaba la voz, casi susurrando, cuando llegaba a la parte donde la mujer aparecía: si alguna vez la ves, nunca, pero nunca corras, porque ella te seguirá. Pasaron los años y, aunque aquellas historias quedaban en un rincón de mi memoria, nunca las olvidé por completo. Fue mucho tiempo después, un domingo por la noche, cuando la casualidad me llevó a la estación de Valderas. Había salido tarde de una reunión de trabajo, y el cansancio acumulado me hacía anhelar solo llegar a casa, tomar una ducha y desplomarme en la cama. La estación estaba desierta, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes como un recordatorio de mi soledad. El aire en la estación tenía un extraño aroma metálico, como si la humedad y el óxido se hubieran mezclado con algo más. Algo que no podía identificar, pero que me incomodaba. A medida que bajaba las escaleras, el silencio se hacía más denso, casi palpable, y sentí una extraña sensación en la nuca, como si alguien me observase desde las sombras. Fue en ese momento cuando la escuché. Un sollozo suave, apenas un murmullo que se deslizaba por las paredes de la estación, como un suspiro atrapado entre el concreto. Me detuve en seco, mis oídos aguzados tratando de captar la fuente de aquel sonido. Miré alrededor, pero no había nadie. Solo las luces parpadeantes de los anuncios y el cartel desgastado que mostraba el nombre de la estación, Valderas. Los sollozos se hicieron más claros, más presentes. Eran lentos, prolongados, como si el dolor en cada uno de ellos fuera demasiado para contenerse en un simple lamento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una sensación de inquietud se instaló en mi pecho, apretándolo hasta que cada respiración se sintió como un esfuerzo monumental. Contra todo instinto, avancé hacia el andén. Algo en mí, quizás la misma curiosidad que había sentido cuando mi abuela me contaba aquella historia, me empujaba a descubrir la fuente de esos sollozos. A medida que me acercaba, los lamentos se hacían más intensos, más humanos. Ya no eran un simple eco en la distancia, ahora estaban justo allí, a pocos metros de mí. Entonces la vi. Al principio, solo una sombra en el borde del andén. Parecía estar inclinada hacia las vías, como si esperara a algo o a alguien. Me acerqué con cautela, cada paso resonaba en la estación desierta, un sonido que parecía gritar en el silencio. La figura era borrosa, indistinta, como si el aire a su alrededor vibrara, distorsionándola. Y entonces giró la cabeza hacia mí. Mi corazón se detuvo. Su rostro era una máscara de dolor absoluto. Los ojos, vacíos, negros como el abismo, no reflejaban nada, ni siquiera la luz tenue de las lámparas del andén. Las lágrimas caían por sus mejillas, pero no eran lágrimas normales, parecían espesas, casi como si fueran de tinta. Su boca estaba entreabierta, los labios resecos y agrietados, como si hubiera pasado eones llorando sin descanso. Quise retroceder, pero mis piernas se negaban a obedecerme. Sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba, como si estuviera parado al borde de un precipicio. Mi mente me gritaba que corriera, que saliera de allí lo más rápido posible, pero mi cuerpo estaba congelado, atrapado por la mirada vacía de aquella mujer. Entonces, sin previo aviso, se lanzó hacia mí. La realidad se distorsionó. El andén, las luces, todo se desvaneció en un torbellino de sombras y sollozos. La mujer se movía con una rapidez inhumana, y aunque quise correr, mis piernas no respondían. Caí al suelo, y la sentí sobre mí, sus manos frías como el hielo rodeando mi cuello. No había fuerza en su agarre, pero la sensación de opresión era insoportable. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido de mi garganta. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela: si alguna vez la ves, nunca, pero nunca corras,
porque ella te seguirá. Pero ya era demasiado tarde. Había caído en su trampa. De repente, el ambiente cambió. El torbellino de sombra se detuvo y la estación volvió a ser lo que era. Pero la mujer seguía allí, arrodillada a mi lado, mirándome con aquellos ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Los sollozos se habían detenido, pero el aire estaba cargado con una tensión insoportable. Con un esfuerzo titánico, logré moverme. Me arrastré hacia atrás, alejándome de aquella presencia aterradora, hasta que mi espalda chocó con una columna. Respiraba con dificultad, mi corazón latiendo a un ritmo frenético. La mujer no me siguió, se quedó allí, mirándome, como si estuviera esperando algo. Me levanté, tambaleándome, y corrí. Esta vez, mis piernas respondieron. Corrí por el andén, subí las escaleras, y no me detuve hasta que estuve fuera de la estación. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro, pero no me calmó. Miré atrás, esperando verla, pero no había nada. Solo la estación, solitaria y vacía, como si nada hubiera pasado. Después de esa noche, nunca volví a tomar el metro. Cada vez que paso cerca de una estación, siento una punzada de terror en el pecho, un recordatorio de lo que vi, de lo que experimenté. Nadie me cree cuando cuento la historia. Algunos se ríen, otros me miran con preocupación, pensando que he perdido la cabeza. Pero yo sé lo que vi. Sé lo que sentí. Con el tiempo, empecé a investigar sobre la estación Valderas y sobre la leyenda de la mujer que llora. Descubrí que no era la única persona que había tenido un encuentro con ella. Había otros relatos, otras historias de personas que afirmaban haberla visto, siempre en circunstancias similares, una estación desierta, un domingo por la noche, sollozos que se desvanecían en el aire. Lo más inquietante fue descubrir que, en muchos de esos casos, las personas que la habían visto, desaparecieron. No de inmediato, pero en las semanas o meses posteriores, simplemente dejaron de ser vistas. Sus amigos y familiares decían que empezaron a comportarse de manera extraña, que hablaban de cosas que nadie más podía ver, que susurraban en la oscuridad, como si temieran que alguien los escuchara. Desde aquella noche, he sentido que algo cambió en mí. No sé si es paranoia o si realmente estoy siendo vigilado. A veces, cuando estoy solo en mi apartamento, escucho esos mismos sollozos suaves, apenas perceptibles, como un murmullo que se filtra a través de las paredes. Cada vez que sucede, mi corazón se acelera y me siento nuevamente en aquella estación, frente a esos ojos vacíos. He intentado ignorarlo, convencerme de que solo son recuerdos, residuos de una experiencia traumática. Pero hay momentos, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, en los que siento una presencia. No puedo explicarlo, pero sé que está ahí, acechando, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. He perdido la cuenta de las noches en las que me despierto sobresaltado, sudando frío, con la sensación de que algo o alguien está en mi habitación. Y siempre, siempre es el mismo sonido lo que me despierta, los sollozos de una mujer, lejanos pero inconfundibles. En una ocasión, me atreví a encender la luz rápidamente, esperando disipar la oscuridad y, con ella, esa sensación opresiva. Pero, en lugar de encontrar alivio, descubrí algo mucho peor. En la esquina de mi habitación, justo donde la luz no alcanzaba completamente, vi una sombra. Una figura borrosa, casi indistinta, pero que sin duda estaba allí, observándome. No volví a encender la luz en la noche desde entonces. Prefiero la oscuridad, aunque sea aterradora, porque al menos me permite no ver lo que sé que está ahí. Últimamente, he notado que mis pensamientos se oscurecen, que mi ánimo decae sin razón aparente. Me siento constantemente agotado, como si algo estuviera drenando mi energía, mi vida. He evitado hablar de esto con los demás, porque sé lo que pensarían. Que estoy perdiendo la cordura, que todo es producto de mi imaginación. Pero sé que no es así. Mi abuela siempre decía que cuando algo del otro lado te toca, te marca para siempre. Ahora entiendo lo que quería decir. Aquella noche en la estación de Valderas, algo cruzó la línea, algo se pegó a mí, y desde entonces no me ha soltado.
No sé cuánto tiempo más podré resistir, no sé si algún día esos sollozos dejarán de perseguirme, pero hay algo de lo que estoy seguro, si alguna vez la ves, nunca, pero nunca corras, porque ella te seguirá. Y a mí, me ha seguido.